información con la conducción de nuestra acreditada en Casa Rosada, la periodista Silvia Mercado. Voz a voz, un resumen de la semana con la mejor información y el mejor análisis. La resolución 125, pero ¿cómo lo ves vos, Susana, desde el punto de vista del campo? 17 años después, bueno, a ver, el diario de Irigoyen, ¿no? El del día después es muy fácil analizarlo. Lo que no se entiende son las pérdidas de poder, del capital poder que se generan en ese movimiento y cómo los perdedores recuperan el poder perdido en ese movimiento. Hay que pensar que fue una reacción que nace el 11 de marzo, se extiende por 4 meses, termina el 17 de julio, con el voto no positivo de Cobos, vicepresidente en aquel momento de Cristina Fernández, en su primera presidencia, estábamos en el 2008. O sea, Cristina había asumido el 13 de diciembre del 2007 y esto ocurre en marzo. ¿Con quién de ministro de Economía? Martín Lustó de ministro de Economía. ¿Se cumple estos días este martes? Este martes 11. Son los 17 años. Claro, el 11 de marzo. Yo me acuerdo que era el 11 de marzo. Ahora, ese proceso de 4 meses donde el campo se levanta, pero no se levanta de las entidades nacionales hacia el interior, sino al revés. Fue una provinciada. Vino del interior el levantamiento y empezaron a levantarse. Coincide con un periodo de sequía muy profundo, en el cual... ¿Y los precios internacionales? Altísimos. Claro, altísimos. El famoso viento de cola de los precios internacionales. Yo digo siempre que si hubiera llovido en el 2008, como tenía que llover, no se producía la épica de la 125, porque los productores hubieran estado trabajando, hubieran estado cosechando, pleno marzo, imagínense, marzo, abril, mayo, cosecha de maíz, de soja, siembra de verdeos, hubieran estado cosechando. No, estaban como locos por la seca, las mujeres los echaban, andate a la ruta con tus amigos a protestar, y ahí se iban a comer. Pero es que es cierto, era desesperante. Ahora, ese proceso, marzo, abril, a mayo, a junio, a julio, 4 meses, costó la cabeza de Lustó, ministro de Economía, la cabeza del jefe de gabinete, ¿quién era? Alberto Fernández. La cabeza del secretario de Agricultura, ¿quién era? Javier de Urquiza, un radical devenido en peronista santacruceño. Y casi cuesta la renuncia de la propia Cristina. Sí, porque Néstor le había dicho esa famosa noche donde Néstor Kirchner, cuando pierde la votación, le dice a Cristina que renuncie. Y bueno, y Alberto Fernández, dice la leyenda, llama al presidente Lula da Silva para convencerlo a Néstor Kirchner que no la obligue a Cristina a renunciar. Bueno, así se escribe la historia. Ese capital político de haber juntado casi 300.000 personas en el Monumento a la Bandera, en Rosario, más el Rosedal acá en Buenos Aires, no fue el campo. Ahí era la ciudadanía que se agarró de esa protesta para protestar su propia protesta. ¿Cómo se celebra ahora entonces esto? No se celebra. ¿Que hay un acto? No. Se conmemora algunos memoriosos. Ahí se forma la mesa de enlace. No se olviden que eran 4 entidades nacionales que no tenían nada que ver con nada ellas. O sea, las cooperativas en Condinagro, algunas cooperativas y pymes, muy chiquitos, los productores Federación Agraria, y los ruralistas, que eran la sociedad rural, muy pocos socios, y CRA, la más federal, por así decir, de todas las entidades. Claro. Se encuentran de golpe con un capital político brutal. Nunca lo pudieron manejar. Bueno, si esto que hoy tenemos Correa, ¿no? Nunca lo pudieron manejar. Y ese Cobos, que fue el adalid
de la honestidad, de la rectitud, de la consecuencia con su propio pensamiento. En todo caso, más allá de que uno esté a favor o en contra, él votó consecuente con su pensamiento, que era en contra del gobierno que él conformaba como vicepresidente. Es más, De Angeli no está en la Cámara de Senadores, bueno, uno de los emergentes de ese Hoy ese está en la conflicto. Cámara de Senadores, en Sí. ese momento era un productor que Era un cortaba productor. la ruta. No, era productor, era contratista, y fue el contratista que le paró el carro de un plumazo, nada menos que a Hugo Moyano, Claro. que mandó a ¿Te hacer... acordás que incluso lo detuvieron, Alfredo Pero de Angeli? claro, lo revolcaron en la ruta, a él y al otro de acá de San Pedro que lo... ¿Cuál es la diferencia para la gente que no es de campo, que no somos de campo? ¿Cuál es la diferencia entre un contratista y un productor? El productor es el que tiene un campo arrendado y lo trabaja él o arrienda su campo. El contratista es el que tiene las máquinas. Ah, o sea, que ok. contrata las máquinas para que siembres y para que coseches. Claro. El contratista va pasando por distintos campos, claro. Su capital son las máquinas, Y no su es el propio campo. trabajo. El Uber de la cosecha, digamos. Exactamente. El Uber de Una la- cosa así para que dejarlo para los que no Exacto. tenemos campo es No, una no, cosechadora muy, hacer una fortuna. Claro, Es una claro. imagen que no existe mucho. En Estados Unidos cada productor tiene su maquinaria. Es una Nosotros metodología, claro. somos mucho más eficientes porque Exacto. no tenemos un tractor parado meses, una cosechadora parada meses, hasta que cosecha 1 o 2 veces al año. O sea, que Expoagro este año comienza el día 11 de Exacto. marzo, en el aniversario De la 125. Con Es una mesa curioso. de enlace que tiene poco que ver con ¿Y aquella. van a hacer un recordatorio ahí? No. Tomo la pregunta de No lo Sergio. no lo sé, porque en aquel momento uno de los socios principales de ahora de Expoagro era Clarín, y Clarín no era opositor todavía. Pero ahí sí Era empezó a oficialista. pero ahí empezó a oponerse tanto que le estaban las famosas dos pantallas. Bueno, ahí salta para el O otro lado. Néstor empieza a decir acá, Bueno, se están justamente hasta lo extorsionando. digo, yo sufrí en carne propia, yo sí que sé perfecto cuando pasó una cosa y la otra. Decía, hasta Néstor, Clarín había sido entre oficialista y neutro. Claro. Cuando se va Néstor, viene Cristina, ahí empieza a rotar. Y ya ahí rota del todo. Ahí rota del todo. Pero lo importante, me parece a mí, alguien va a tener que hacer algún día un análisis sociológico y político, que yo no lo puedo hacer obviamente, de esto. Cómo semejante capital lo pierden, tanto como la dirigencia del sector agropecuario, que en el 2008 eran como próceres, y hoy van a golpear la puerta y hacen antesala de 2 o 3 horas para ver a un subsecretario. No, es una cosa impresionante. Es muy impresionante y son cosas que vamos a ir tratando seguramente